Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela Montañez y hoy les traigo un episodio de historias fascinantes. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Los invito a que se unan a mí para iniciar con la historia del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy hablaremos de un tema bastante sensible como lo es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día que nos invita a detenernos y pensar sobre un problema global que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. En este video exploraremos qué significa este día, la importancia detrás de él, el impacto de la violencia de género y lo más importante, qué podemos hacer para cambiar esta realidad. Además de invitarte a que vayas a ver mis otras historias sobre este tema. Les dejo el link en la cajita de información. Quédate hasta el final y acompáñanos en esta importante historia. Así que, comencemos. Para entender la importancia del 25 de noviembre es fundamental indagar en el contexto histórico y el impacto de esta fecha en la lucha por los derechos humanos y la igualdad de género. Este día no solo conmemora un evento trágico, sino que también nos invita a reflexionar y a actuar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. En 1981, un grupo de activistas latinoamericanas y caribeñas, durante el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, decidieron honrar la memoria de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Estas tres valientes mujeres dominicanas fueron desvividas el 25 de noviembre de 1960 por su resistencia al régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, conocidas como las mariposas. Su lucha se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia social. Las hermanas Mirabal no solo desafiaron el poder autoritario de Trujillo, sino que también inspiraron a generaciones con su valentía. Su compromiso por la libertad y la justicia trascendió fronteras, transformándolas en un emblema global contra la opresión. Trujillo veía a estas mujeres como una amenaza, debido a su liderazgo en movimientos clandestinos que denunciaban los abusos del poder. El trágico evento de las mariposas no logró silenciar su legado, sino que marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos humanos. En 1999, casi 4 décadas después, las Naciones Unidas reconocieron oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta proclamación busca visibilizar la violencia sistemática que millones de mujeres enfrentan a diario, así como promover políticas públicas y acciones concretas para su erradicación. Ahora cuéntame tú, ¿alguna vez has notado cómo la violencia psicológica se normaliza en ciertas relaciones? ¿O sabías que la violencia económica es una de las razones por las que muchas mujeres no pueden salir de una relación abusiva? Déjame tus respuestas en los comentarios. Todas las opiniones cuentan. Hoy más que nunca debemos conocer la magnitud de este problema. La violencia de género afecta a 1 de cada 3 mujeres a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Es importante recordar que hay diferentes tipos de violencia. No solo se refiere a agresiones físicas como estamos acostumbrados, sino también a violencia psicológica, económica y pasional, porque no podemos decir la otra palabrita. Y lo más alarmante es que muchas veces ocurre dentro de las propias casas. ¿Sabías que más de la mitad de las mujeres en el mundo alguna vez han experimentado algún tipo de violencia de género? Me gustaría saber qué opinas sobre esto. Deja tus comentarios abajo y comparte si alguna vez has sido testigo de situaciones como esta. Como les dije anteriormente, hay diferentes tipos de violencia que afectan a las mujeres, desde la violencia física y psicológica hasta la violencia pasional y económica. Todas tienen un impacto profundo en la vida de las víctimas, pero es importante entender que todas estas formas de abuso están interconectadas y no se deben tolerar en ninguna sociedad. La violencia física es quizás la más visible y comprende cualquier daño corporal intencional, desde golpes hasta agresiones más severas. Sin embargo, la violencia psicológica, aunque menos evidente, puede ser igualmente destructiva. Insultos, amenazas,
humillaciones y control extremo son algunas de las formas de abuso emocional que deterioran el autoestima y la salud mental de las víctimas. Estos actos no solo afectan el bienestar emocional, sino que también pueden llevar a trastornos como ansiedad, depresión e incluso pensamientos no gratos. La violencia pasional incluye cualquier acto que vulnere la autonomía corporal y la dignidad de una mujer, desde acoso y abuso hasta agresión y explotación pasional. Este tipo de violencia tiene consecuencias traumáticas que no solo afectan el cuerpo, sino también el bienestar emocional y psicológico. Es fundamental romper el silencio alrededor de este tema y crear espacios seguros donde las víctimas puedan denunciar sin miedo. Otro tipo menos mencionado, pero igualmente importante, es la violencia económica. Esto ocurre cuando se controla el acceso de las mujeres a los recursos financieros, se les niega la independencia económica o se les obliga a depender de sus agresores. Puede incluir la retención de ingresos, la explotación laboral o la prohibición de trabajar, dejando a las víctimas en una posición de vulnerabilidad y dependencia. Es importante entender que estas formas de violencia no ocurren en aislamiento. Muchas veces, una mujer puede experimentar varias de estas violencias al mismo tiempo, intensificando su impacto y dificultando la búsqueda de ayuda. Por ejemplo, la violencia económica puede coexistir con la psicológica y la física, creando un ciclo de abuso del que es difícil escapar. Ahora cuéntame tú, ¿alguna vez has notado cómo la violencia psicológica se normaliza en ciertas relaciones? ¿O sabías que la violencia económica es una de las razones por las que muchas mujeres no pueden salir de una relación abusiva? Déjame tus respuestas en los comentarios. Todas las opiniones cuentan. ¿Cómo nos afecta a todos este problema? La violencia de género no es un problema aislado que solo impacta a las mujeres directamente afectadas. Sus repercusiones trascienden las vidas individuales y afectan profundamente a toda la sociedad. Cuando permitimos que esto persista, creamos un entorno que perpetúa la desigualdad, el miedo y la injusticia, afectando diversos aspectos fundamentales de nuestra vida colectiva. También tiene un impacto devastador en quienes las rodean. Las familias, los amigos e incluso las comunidades enteras pueden sufrir estrés emocional, ansiedad y traumas secundarios al presenciar o conocer casos de abuso. Además, esta problemática crea un clima de inseguridad generalizada que afecta el bienestar psicológico de todos. También de tener un costo económico significativo. Los sistemas de salud, justicia y protección social enfrentan una presión adicional al atender a las víctimas, mientras que la pérdida de productividad laboral y las interrupciones en la educación reducen las oportunidades de desarrollo económico. Según estudios internacionales, los costos asociados a la violencia de género representan miles de millones de dólares cada año, recursos que podrían destinarse a programas educativos o de desarrollo comunitario. Cuando las niñas crecen en entornos donde la violencia de género es normalizada, es más probable que internalicen estas dinámicas como inevitables. Esto no solo afecta su autoestima y oportunidades educativas, sino que también perpetúa el ciclo de abuso. Por otro lado, los niños que crecen viendo estas conductas pueden replicarlas en sus relaciones futuras, perpetuando la problemática por generaciones. Por estas razones, la erradicación de la violencia de género debe ser una prioridad colectiva. No se trata solo de proteger a las víctimas, sino de construir una sociedad más justa, segura y equitativa para todos. Y es crucial entender que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la lucha. La acción es clave y existen diversas formas de contribuir. Aquí te comparto algunas. Primero, educarnos sobre el tema. La información es poder. Al aprender sobre las causas, consecuencias y dinámicas de la violencia de género, podemos identificarla y actuar de manera más efectiva. Segundo, romper el silencio. Hablar sobre el tema es esencial para eliminar el estigma que rodea a las víctimas. Comparte información, inicia conversaciones y utiliza tus redes sociales para crear conciencia. 3. Apoyar a las víctimas. Escuchar sin juzgar, acompañar a quien lo necesite y ofrecer recursos de ayuda son formas de mostrar apoyo. Si conoces a alguien que está pasando por esta situación de violencia, ayudarle a acceder a servicios especializados puede marcar la diferencia. 4. Denunciar casos de abuso.
Siempre que sea seguro hacerlo, denunciar situaciones de violencia es crucial para proteger a las víctimas y responsabilizar a los agresores. 5. Apoyar organizaciones. Hay muchas organizaciones que trabajan incansablemente para combatir la violencia de género. Puedes contribuir como voluntario haciendo donaciones o ayudando a difundir su labor. Recuerda que no se trata de ser perfectos, sino de dar pasos en la dirección correcta. Si cada uno de nosotros se compromete a actuar desde su lugar, podemos generar un cambio significativo. Hoy más que nunca debemos comprometernos a crear un mundo libre de violencia para todas las mujeres. No es solo un día, es un compromiso continuo. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, te invito a reflexionar sobre cómo puedes contribuir, a través de pequeños gestos, grandes acciones y sobre todo un cambio de mentalidad, podemos erradicar la violencia y crear un futuro mejor para todos. Si eres una mujer que está atravesando alguna situación difícil, recuerda que no estás sola y que siempre hay ayuda disponible. El 25 de noviembre es solo un recordatorio, pero el compromiso debe ser de todos los días. Espero que hayas disfrutado este viaje de la historia del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de una manito. Ahora dime tú, ¿conoces alguna organización o recurso que ayude a las víctimas de violencia de género? ¿Sabes qué hacer si te encuentras con una situación de violencia de género? Déjame tus respuestas en los comentarios. Me gustaría mucho conocer tus opiniones. Gracias por llegar al final del video. Si te pareció informativo e interesante, no olvides darle me gusta y te invito a suscribirte para más historias como esta. Y recuerda, no estás sola. Juntos podemos crear un cambio. Nos vemos en un próximo videito, amigos. Dios los bendiga a todos. Adiós.